Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más. Esto es Focus Viaje Interior. Soy Eduardo Tello y junto a Andrea Dorin estamos para acompañarles, para compartir todo el conocimiento, las experiencias, todas las terapias, las cosas que hemos aprendido y que nos han dado resultado y que nos han ayudado a tener una mejor vida. Así que bienvenidos a esta nueva emisión de Focus Viaje Interior y hoy tenemos un tema súper especial. La vibración, otro de los temas que están en las leyes del Kybalión. Mi querida Andreita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Edu, buenas noches, súper bien, súper contenta de estar aquí con, como tú dices, otro día más, otro capítulo más de estas 7 leyes que son súper, súper lindas, súper, digamos así, te ayudan Poderosas. mucho, poderosas, sí, te ayudan mucho para la vida. Y creo que el único camino que tenemos para estar bien y feliz es para adentro. El camino es hacia adentro. Así que pues estamos en este crecimiento, en este viaje interior y listos para este día. Así es, mi querida Andreita. Ya saben, amigos, estamos con nuestro material en el YouTube y también nos pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram, muy pronto también ya en TikTok, para que puedan ver ahí los videos que tenemos de muchos temas que les puede servir. Así que ya sabes, dale me gusta, comparte y comenta lo que quieras. Así que bueno, a ver, empezamos con esto de la vibración. Como ya te había dicho, a mí me gustan muchos de estos temas porque tiene que ver mucho con la física y para mí desde ahí se hizo fácil entender, porque la vibración, como dice la ley esta del Kybalión, dice todo vibra, todo se mueve, no hay nada que esté inmóvil en el universo. Y esto es impresionante, pero fue escrito hace muchísimo tiempo y ahora la física, la ciencia, cada vez lo va comprobando, ¿no? Porque sabemos que los estudios que han hecho sobre la materia terminan siempre en la misma conclusión. Finalmente, la materia está hecha básicamente de energía y esta energía está vibrando, son pulsos que están vibrando constantemente. Y esta es una parte súper interesante porque eh, esto nos lleva a la conclusión de que en realidad no existe nada sólido. En realidad no hay algo que sea, por ejemplo, como este esfero, como el micrófono, que sea aparentemente sólido, no lo es. En realidad esto es energía que está vibrando, es energía que está latiendo. En este caso, digamos, esto en forma de micrófono, esto en forma de esfero, pero es energía. Y tanto así que una de las teorías que hay para explicar esto en el fondo de la comprensión de las partículas subatómicas es la teoría de cuerdas. Esta teoría plantea que finalmente las partículas subatómicas, es decir, los protones, neutrones, los quarks, todo eso que ahora han ido descubriendo, finalmente son la manifestación de la vibración de una cuerda, le llaman una cuerda de energía, es como un hilo de energía que en función de la forma en la que vibre, de la frecuencia con la que vibre, se manifiesta en una o en otra partícula, que es lo que finalmente compone el átomo y eso es lo que hace la materia, ¿no? Entonces, es una de las teorías y probablemente una de las teorías que tiene como más aceptación para poder explicar cómo es esto de que la materia finalmente es energía que está vibrando y todo tiene una vibración. Así que es impresionante el comprobar cómo esta información, esta sabiduría que se tenía desde hace muchísimo tiempo, ahora se está cada vez comprobando a través de la ciencia. ¿Qué te parece? Así es. Realmente, pues antes hablaban de vibración y de todo esto y era como que no, porque no lo podemos comprobar. Pero Ujú. ahora, con todas las máquinas y todas las cosas que tiene la ciencia, pues están abriendo y por eso tenemos esta física cuántica, ¿no? Para poder mirar y como tú dices, todo es un átomo. Y la cosa es que en la materia tenemos como una vibración más densa, ¿no? Como que Sí, más sin movimiento, digamos así, ¿no? O sea, por eso es o que es sea, como más de un vibrar pesada, más lento, de un exactamente. vibrar más lento. Ajá, Totalmente, exactamente, exactamente. sí. Es un vibrar más lento y por eso es materia. El rato que vibramos más alto o más rápido, entonces como que nos vamos ya un poco más como al plano espiritual, Ujú. Como que se va ¿sí? alivianando la materia.
como, hasta sí, convertirse en luz. sí, Que exactamente. Entonces, loquísimamente coincide con la ecuación de Einstein, ¿no? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es igual a mc al cuadrado. Y es tal cual, o sea, y justo hoy estaba viendo un artículo de Nassim Haramein, que es un físico, que decía que por primera vez los científicos lograron mirar, comprobar cómo la luz se convertía en materia, o sea, cómo la energía se convirtió en materia, que ujú, era, estaba en teoría definido con esta fórmula, pero ahora ya lo pudieron comprobar en el laboratorio y fue em, increíble. ujú. Y Y sabes lo que me encanta, Edu. Claro, para, digamos, nosotros que nos gustan todas estas leyes y este camino, em, es como, sí, lo creemos, ¿ok? Creemos que hay que vibrar más alto y todo, pero me encanta que lo expliques como lo explicas, porque es como dices, en esta parte física, ¿no? En esta parte científica para que la gente pueda entender qué es la vibración. Entonces me encanta esa mirada de los dos lados, ¿no? Que puedas sí, realmente ver para todas estas personas que son súper mentales, que no entienden o que no quieren entender o bueno, no, son científicos, no son como yo digo, son ingenieros. El ingeniero es como que siempre tiene que necesito es lo comprender. que es, comprender y comprobar, ¿no? Es Exacto, como yo, sí, yo sí, sí. siempre les digo, No los es un acto de ingenieros, fe. exacto, no es un acto de fe, siempre digo los ingenieros, entonces es súper lindo que ya se pueda, como tú lo has dicho, como comprobar y que ya está mucho más abierto a lo que es la vibración, o sea, a qué son estas partículas, a cómo funcionan, a cómo vibran. Ujú. Entonces es mucho más explicativo, digamos, para todo el mundo. Como dices, no solamente es fe, sino también ya tiene esta parte de em, De un sustento, un comprobación, ¿no? respaldo. Sí, Ajá. un respaldo, un sustento por la ciencia. Entonces eso es mucho más bonito y creo que por eso es que mucha gente ahora se ha abierto mucho más, se puede decir, Edu, a creer. Sí, yo creo que a creer, pero como acabamos de decir, con una base, con un sustento, no es Ujú, solamente esa forma de aceptar ingenuamente, porque me dijo mi mejor amigo o porque este gurú está diciéndome esta teoría, no, sino que como que ya va haciéndose más fácil comprender. Y esto me gusta a ujú, mí, este término, comprender. No se trata de creer, se trata de comprender cómo funciona. Al menos lo básico, ¿no? Porque, como ujú, hablábamos la otra vez, yo no necesito saber de telecomunicaciones ni de electrónica para poder usar mi celular, ¿no? ujú. A pesar de que el celular tiene una electrónica complicadísima atrás de todo lo que hace. Pero yo no necesito saber eso. Yo necesito saber cómo funciona la aplicación, nada más. ¿Sí? Exacto. Sí, sí. Exacto. Entonces, no se trata en este caso de una fe ciega, ingenua, sino más bien de poder ir comprendiendo al menos lo básico de estas leyes que son las que regulan el funcionamiento del universo. Como decíamos al inicio, no porque no conozcas las leyes, significa que no vas a estar sujeto a ellas, ¿no? Como la gravedad, o Ujú. sea, si te lanzas de un edificio, te caes, punto. No, no, no hay No hay nada que más, no hay negociar otra. ahí. No es que yo no creo en la gravedad, no me va a pasar nada. No, no, sí te va a pasar, aunque no creas. Entonces, en esto es lo mismo. Sabemos que esta vibración, que esta energía que está pulsando, que está vibrando, ejerce una fuerza, ejerce un efecto sobre nosotros. Y ahí viene lo interesante también, y esto que ha venido dándose en todo este periodo de despertar de la conciencia, si podemos llamarle así, que ha sido que una de las frecuencias que más nos afecta, digamos, directamente, es algo que se llama la frecuencia Schumann. No sé si tú has oído. La No, no he frecuencia oído. Schumann es como la frecuencia del latido de la Tierra. La Tierra está vibrando y está emitiendo una energía con pulsaciones que tienen una frecuencia de 7.8 Hz, o sea, 7.8 vibraciones por segundo. Esto fue medido ya hace muchísimo tiempo, creo que en los años 60 más o menos. Y este científico pues llegó a hacer estas mediciones y a comprobar que en efecto este era un fenómeno físico que se producía
en la atmósfera e incluso en la parte superior, ya la ionosfera, que está dado en parte por las tormentas eléctricas, por ejemplo. Los rayos que caen en la atmósfera, entonces todo eso empieza a generar una pulsación, un latido, que tiene una variación, hablan de entre 7 y 30 o 50 Hz, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Pero lo interesante de esto es que por muchísimos años esta frecuencia estuvo alrededor de los 7.8 Hz. ¿Qué pasó desde los fines de los 80? Esta frecuencia empezó a subir. Ah, y cosa súper interesante y coincidencia de esas que no son coincidencias, tú sabes que el cerebro también está emitiendo energía. Nuestro Ujú. cerebro Así emite es. igual pulsaciones, frecuencia, tiene una frecuencia. La frecuencia del hipotálamo es la misma que la de la Tierra. La Mm, frecuencia con la que late, con la que vibra nuestro hipotálamo en el cerebro es de 7.8 Hz, igual que el latido de la Tierra. Y lo que se comprobó también, hicieron un experimento, es que esta frecuencia de la Tierra es como que está de alguna manera conectada a nuestro cerebro y está como activando nuestro cerebro. Hicieron un experimento en el que a unos voluntarios los introdujeron en un búnker, en un subterráneo, y lograron bloquear la frecuencia que viene de la Tierra, ¿no? Que viene de la ujú, atmósfera. Entonces a ellos no les llegaba esta señal, digamos así. ¿Y qué pasó con esta gente? Empezaron a sentirse mal, empezaron a sentirse nerviosos, empezaron a sentir dolor de cabeza, empezaron a sentir angustia, empezaron a descomponerse, ¿no? Entonces, cuando salieron de ahí y se expusieron nuevamente a la frecuencia natural, se pusieron otra vez bien. ujú. Entonces, este científico que hizo este experimento llegaba a esta conclusión, ¿no? Que definitivamente esta frecuencia de la Tierra nos afecta directamente a los seres humanos y a los otros seres vivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto desde hace unos años que empezó este periodo? Porque no es que fue de la noche a la mañana lo del cambio de era, sino que ya desde fines de los 80 empezamos a tener esta elevación de esta frecuencia de la Tierra. Entonces, esta frecuencia ha ido aumentando paulatinamente y ahora se habla que estamos, antes era como lo normal 7, ahora estamos como que lo normal entre 20 y 30, ¿ya? Entonces, la frecuencia de la Tierra ha aumentado tanto y eso obviamente a los seres humanos también nos genera un cambio. Y es por eso que también mucha gente ahora está despertando. Mucha gente ahora está teniendo la capacidad física, mental, de poder comprender cosas que a lo mejor antes no hubiese podido comprender porque estábamos funcionando en una frecuencia más baja. Es como los celulares, no sé si has visto que los celulares o en las computadoras, en las especificaciones te dicen, esta computadora tiene un chip que funciona a tal frecuencia o con tal frecuencia, ¿no es cierto? Y obviamente los modelos más modernos vienen con una frecuencia ya mucho más alta. Entonces es lo mismo, es como que nosotros ahora ya tenemos la actualización del hardware por esta frecuencia para poder comprender y hacer y sentir y percibir y emitir también energías diferentes a las que estábamos acostumbrados hace años. Ujú. Así que esto es fantástico y es como que la evidencia de ese proceso profundo, paulatino, pero muy, muy profundo de evolución que estamos teniendo en el planeta. Y no solo nosotros, sino el planeta en sí mismo está aumentando su vibración. Claro, y nos ayuda justamente, como tú dices, que el planeta está aumentando su vibración y es por eso que debemos despertar, porque para la gente que se está quedando con una vibración un poco más baja, como tú dices, es como difícil estar aquí. Exacto. Entonces, eso es lo lindo de poder vibrar más alto y tener conciencia de que hablamos de la vibración, ¿no? Ujú. Sí, sí. Porque porque dependiendo cómo vibramos, eso es lo que atraemos. Y está comprobado totalmente, totalmente. Entonces, ya pasándonos un poco a las leyes del Kybalión, ¿no es cierto? Es esta parte de entender que cómo estamos o cómo nuestras emociones también nos ayudan a vibrar, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. emociones de tristeza,
de enojo, de angustia, de cómo sientes tú en tu cuerpo. Es como que el cuerpo vibra más bajo porque estás como más Contraído. contraído, exactamente. Tu cuerpo Ujú. se contrae y entonces vibras más bajo. Cuando estás en estas vibraciones, no sé si ustedes se han dado cuenta, nosotros normalmente deberíamos estar en una vibración como media. ¿Ok? Porque la vibración es baja cuando estamos, digamos, angustiados, enojados. Nosotros vibramos en una vibración media, que es en la felicidad, en estar contentos, en pensar en cosas positivas. Ahí vibramos como que en el medio. Y claro, ya una vibración alta es ya una vibración de como de iluminación, De amor. de amor y de paz. Ujú. Pero eso es como ya, esos son los maestros. Pero nosotros en el día a día podemos estar en las tres vibraciones, vibrando bajo, vibrando medio y también vibramos alto, que ya son esos actos de fe y de milagro, que sí lo hacemos, ¿ok? Sí, claro. Pero, pero mientras más nosotros estemos en conciencia de qué nos, o sea, cómo vibramos, entonces podemos estar como mejor, ¿no? Y podemos atraer, porque la vibración atrae, es como que tú vibras y eso es lo que atraes. Dependiendo cómo tú vibras, atraes. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que están en un día y algo pasa en el día y estás enojado, entonces saliste y hay tráfico y después del tráfico llegas tarde y te insultó la persona que pasó por la calle, también te insultó y corriste y, y hubo un charco y te lanzaron el agua y es como que sigue una bola, Como una una bola, cascada una se va bola. haciendo, sí. Exacto, es una cascada de estas, o sea, de cosas que te pasan y dices, qué mala suerte la mía. Lo vemos así, ¿no? Como, ay, qué mala suerte. Ujú. ¿Ya? Entonces, hay personas que se quedan en esta vibración en vez de decir, bueno, ok, respiro, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué estoy atrayendo? ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué me está pasando? Que eso me parece clave, Andreita, el poder identificar que algo me pasa, que esto no es lo normal, que estar enojado, mal genio, apurado, no es el estado natural de la persona. Exacto, pero Edu, Ujú. ya Sí, nos la gente se acostumbra. acostumbramos. Ajá, y es como igual en tu cuerpo físico, ¿no es cierto? Cuando éramos chiquititos éramos todos rectitos, una belleza y caminábamos. Y a medida que fuimos pasando y fuimos creciendo, empezamos como a encurcarnos, va a tomar una posición diferente o cosas así. Y no te das ni cuenta, Sí, nos, no te nos das ni ponemos en cuenta. una posición de, o de agresividad o de protección sin Sí, darnos cuenta. exacto, sin podernos expandir, Ujú. ¿ok? ¿Pero por qué? Porque no tomamos conciencia de cómo estamos y cómo nos sentimos. El rato que podemos tomar conciencia, entonces ahí podemos tener algunas técnicas, hacer ejercicios, hacer Respiraciones. respiraciones, hacer también decretos, tener tus decretos, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para empezar, para subir de esa vibración baja que, como les digo, todo el mundo tiene, porque todos nos enojamos. Y una de las cosas súper lindas, Edu, es tomar esta conciencia, pero saber que el ego es el que te jala para abajo, porque el ego es el que te ayuda a estar juzgando a los otros o estar en esas vibraciones más bajitas, porque es el que te está ahí diciendo, no, 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 eso no deberías hacer. Entonces, como que te va ganando a la mente, ¿no? ¿Ya? Y esas personas son las que se quedan en estas vibraciones bajas y tienen que acordarse que si tú subes tu vibración, también atraes otras cosas. Porque es Exacto. como que todo se atrae, la vibración atrae, ¿no es cierto? Entonces siempre por eso es que decimos en todas las leyes es como estás adentro, estás afuera. Entonces, si Exactamente. estoy vibrando bajo, ¿a qué gente voy a traer? ¿No es cierto? Claro Voy a que sí. traer a todas las gentes que son, que están enojadas, no sé, que también están tristes, que tienen problemas en su vida, que muchas cosas, ¿no? Y en cambio, si tú estás en con una vibración más alta, más alegre, sí, estás vibrando más alto, mira qué atraes. Ujú. Entonces, es muy, muy importante tomar conciencia de cómo estás, de qué estás sintiendo, de cómo estás vibrando.
Y es tan lindo esto de la vibración, Edu, porque tú has visto cuando tú vas a un sitio y como tú dices, todo vibra, porque tú vas a un sitio y el sitio vibra, Y ¿sí? lo sientes en el cuerpo. Y tú lo sientes en el cuerpo y no significa que si tú vas a un sitio y tú estás con una vibración alta, también vas a coger esta vibración. No, pero sí te va a afectar. Ujú. Entonces, cuando uno va a algún sitio que siente que está con esa vibración densa, como se dice, entonces como que tienes que tomar conciencia y decir, me tengo que recuperar. Y una forma de recuperarse o es, bueno, meditar, respirar, pero si tú puedes salir a la naturaleza, que es justamente lo que tú decías de la Ujú. tierra, si tú puedes ir y mirar un río pasar o como dicen, abrazar el árbol o caminar sobre la hierba, tú puedes volver a vibrar más alto, más rápido. Sí, eso precisamente te iba a decir. El fin de semana estuve en un centro comercial y era increíble cómo se siente, a pesar de que era un entorno, digamos que en teoría seguro, en teoría con gente que estaba en una emocionalidad alta, porque estaban felices, porque estaban yendo a comer con la familia, estaban compartiendo, pero en realidad la vibración del lugar se sentía pesada, se sentía Ujú, pesada. Y eso me he dado cuenta que yo lo siento mucho en los centros comerciales, así, especialmente cuando hay mucha gente. Es como que no sé qué será la emoción que prima, no sé, tal vez no sé, el ego, las prisas, creo yo, los apuros de mucha gente. No sé exactamente, pero es como que se acumula mucha densidad y a mí generalmente me quedo como cansado cuando estoy en un centro comercial. exactamente, porque cuando, como dices, esa vibración más baja, lo que tú sientes es cansancio. Ujú. Ahora, Edu, ¿qué pasa cuando uno se queda todo el tiempo vibrando bajo? O sea, todo el tiempo estás triste, todo el tiempo estás deprimido, todo el tiempo estás enojado. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a causar que tu cuerpo se enferme. Exacto. Y es precisamente lo que pasa con lo que te decía, con el experimento que hicieron estos señores en esta semana de poder producir materia a través de la luz. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos vibrando, estamos generando una energía, pero si esta vibración se va haciendo cada vez más baja, es decir, una frecuencia, una velocidad más lenta de vibrar, que está relacionado, por ejemplo, con estas emociones como la ira, el odio, la vergüenza. De hecho, la vergüenza es la emoción con más baja frecuencia, ¿sí? Entonces, como esto es energía, cuando nosotros estamos vibrando en una muy baja energía, esta energía que va bajando de vibración termina convirtiéndose en materia y de pronto aparece un tumor, por ejemplo. Ujú, ujú, Entonces, yo he estado mucho tiempo enojado, mucho tiempo resentido, con un dolor muy profundo hacia una persona o con un miedo muy grande. De pronto aparece una masa que se convierte en un tumor, precisamente por esta vibración de baja frecuencia. Así ujú. que hay que tener mucho cuidado con eso, porque nuestro cuerpo es increíblemente maravilloso y sabio y nos Y nos ayuda, escucha. sí, y nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Como te decía, como esta sensación de cansancio en el centro comercial o cuando tengo cierto dolor, cierta molestia. El cuerpo percibe esta energía y a mí me avisa, me dice. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sol. De hecho, parte muy importante de esta variación de la frecuencia que te decía, de la frecuencia Schumann, tiene que ver con los ciclos solares, que son cada 11 años. Como sabes, el sol también está emitiendo una energía muy intensa y de hecho una de las formas en las que nosotros podemos elevar nuestra frecuencia es saliendo al sol, recibiendo el sol, ¿no? Entonces, también esta energía a nosotros nos genera un efecto, ¿sí? Y todo este cambio, este proceso que estamos viviendo genera un efecto en nuestro cuerpo y también pasa con todo lo que funciona alrededor. Estaba escuchando también algo del eclipse que pasó en este mediados de mayo
¿sí? Que había sido, pero fuertísimo los efectos que se generaron en muchas personas, especialmente en personas que tienen una sensibilidad más elevada. Entonces, eran sensaciones de cansancio, de depresión, de angustia, de como de una cierta pérdida de deseo de hacer cosas, como que apatía y como que mal genio, muchísimas cosas, porque fue la conjunción de luna llena y encima el eclipse y encima viernes 5. Entonces, fueron muchas cosas que yo lo puedo decir en propia carne, me afectó fuertísimo. Literalmente me mandó a la cama un par de días o hasta 3 días en la cama como efecto probablemente de esto también, que de hecho es esta forma en la que a nosotros se nos actualiza el hardware. Como te Ujú. decía, estas nuevas frecuencias nos generan obviamente en el cuerpo una sensación intensa porque nos sacude, porque es una frecuencia más alta. Entonces nuestro cuerpo necesita también adecuarse a esa frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, obviamente se generan estragos y eso muchas veces hace que tengamos que vivir procesos de limpieza, de purificación, por ejemplo, tener más cuidado en la comida, hacer, de hecho, procesos de desintoxicación, porque una frecuencia más alta en un cuerpo intoxicado no va a ir bien, ¿no? Entonces necesitamos también acompañar con procesos y también no solamente a nivel físico, sino también espiritual. Tuve la suerte también esta semana, tú también me ayudaste con una terapia de Rakirama a distancia y fue bien interesante porque ¿qué día fue? El día miércoles, creo. Hice una sesión de Rakiram también con nuestra amiga, con la Vale. Me hizo la sesión de sanación espiritual de Rakiram y fue increíble. Llegué a la casa, no te imaginas, pero parecía otro. Me sentía súper feliz, súper liviano, súper descansado, súper fresco, súper tranquilo y me acosté en la tarde y dormí un ratito y fue increíble. Y hablando de las frecuencias, fue increíble porque yo sentía en el oído cómo, de hecho, había como una señal como la clave Morse, has oído que es tac, 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 así golpecitos, Ujú, pero como ujú. más grave en el oído y fue una de las cosas que me llamó la atención y yo como, wow, o sea, ¿qué está pasando? Y es eso. Por eso es lindo también estas terapias que tenemos ahora que nos ayudan, porque lo que hacen es a todo nuestro ser elevarle a una frecuencia más alta, para que vayamos acorde con todo lo que está pasando. Y eso nos ayuda a que vayamos sanando, limpiando todas estas secuelas que nos dejan, como tú dices, las cosas cotidianas, diarias y también las más profundas, cuando ya entramos en un estado de, por ejemplo, de querer encontrarle un sentido a la vida, de que ya no me satisface solamente trabajar para comer y dormir, sino que a lo mejor ya quiero encontrar otra forma de vivir, otra forma, por ejemplo, de relacionarme con las personas, otra forma de tomar la vida. Y eso obviamente suena lindo, pero no es nada fácil. Es un proceso complejo y puede ser hasta doloroso. No sé si Ujú. te ha pasado también eso. Sí, claro, por eso estamos en este camino, creo yo. Por eso estamos aquí. Sí, en este camino de descubrimiento y de sanación, si lo quieres llamar. Y en todo esto, Edu, es increíble lo que es la mente, ¿no? Cómo la mente trabaja también hacia nosotros y hacia el resto. Porque cuando enviamos un pensamiento, también tu pensamiento tiene vibración. Y dependiendo si este pensamiento es negativo o positivo, pues tú lo vibras. Y Edu, me imagino que a todos nos ha pasado. Tienes una mamá enferma y en vez de coger y ponerle atención a que mi mamá se sane o mirarle a mamá sin la enfermedad o sin esa afección que tiene, lo que hacemos es nos preocupamos por la enfermedad. Ponemos la Y atención lo en la enfermedad. pones la atención en la enfermedad y sabes qué, eso es lo que le estás mandando. No le estás mandando a que se sane, le estás mandando a que esté enferma, porque estás preocupada en la enfermedad en vez de mirar y ver y pedir que se sane.
le ves sana, le ves bien, le ves caminando, le ves, ¿me entiendes? Porque eso también es el poder de la vibración, ¿sí? Ujú. Porque, como decimos, son esas, como la guitarra, ¿no es cierto? Esas Sí. cuerditas que tú estás mandando. Entonces, si las estás mandando así, ¿no es cierto? Como que más altas o pequeñitas hacia abajo. Entonces, es muy, muy importante concientizarnos cuáles son nuestros pensamientos en el día a día. ¿Qué es lo que más pensamos? ¿Somos más positivos, más negativos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vemos a las personas? Ujú. ¿Sí? Es bien Entonces, interesante lo que dices, Andreita, porque es algo que naturalmente creo que nos pasa, que es como que enfocarnos en lo negativo, ¿no? Como tú dices, ay, mi mamá está enferma, ay, ¿y ahora qué le pasará? ¿Y ahora será que le llevo al doctor? Pero ¿y si no le hace bien? Y ahora, y es que ya se va poniendo cada vez, es que de ley le da, y no sé qué. En verdad, ¿qué estamos potenciando con eso? ¿Hacia dónde la estamos poniendo enfermedad. nuestra atención? Va nuestra energía. Ujú, ¿No? ujú, Y como tú exacto. dices, si en lugar de eso yo le veo y la gente que es religiosa, por ejemplo, oro para que mi mamá esté bien y esté sana, y la veo, aunque sea en mi mente y en mi corazón, la veo sana y en su plenitud. Ujú. Pero Edu, ¿qué es lo que pasa el rato que oran? Muchas veces, en vez de orar positivamente, Ujú. ¿sí? Oran negativamente, porque no oran para mirarle sana, sino oran, "Ay, por favor, Para que que no la se enfermedad, enferme. esto, ya, exacto. Entonces, todo eso influye mucho, aunque no creas, Sí, 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 totalmente. ¿ya? Entonces, mira, si tú en tu vida, ponte a ver esta gente que todo el tiempo vibra abajo, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que uno ve y dice, uy, Dios mío, o sea, siempre está enojada, siempre está juzgando, siempre está, y siempre le pasa algo, o sea, todo el tiempo está trayendo cosas que uno dice, Dios mío, entonces esa persona te dice, no, es que tengo una mala suerte, entonces esas son las personas que están vibrando bajo, ¿ok? Cuando estamos en una vibración media, que es justamente la que te decía, ¿no es cierto?, Ujú. de estar en felicidad, la vida nos fluye mucho más fácil porque vemos los problemas de diferente manera. Problemas hay, no los vamos a quitar. Los problemas te van a venir, pero si tú los miras desde otro punto, desde otra mirada, ¿no es cierto? Lo Con otra miramos filosofía. diferente, con otra filosofía, entonces tu vida fluye mucho más fácil, mucho más liviana. Y ahí es donde queremos estar. Queremos tener esta vibración media, ¿no es cierto? Porque somos humanos. Y claro, cuando ya estamos con esta vibración súper alta, que también la tenemos, Edu, ¿cuántas veces uno está tan feliz y dice, no, es que yo voy a hacer tal cosa? Y realmente le pasa, y Ujú. realmente atrae, y realmente esos son los milagros. Y los milagros son creados por ti, por esta fe que uno tiene, esta fe espiritual, esta fe de De se va a conexión cumplir. con la vida, diría yo. Sí, de conexión y felicidad con la vida, porque si tú estás en paz, estás feliz, estás como, En wow, armonía con entonces todo. ujú, las cosas te vienen. Y Ujú. yo creo que tú has visto eso en tu vida, Edu, o sea, cuando uno no está bien y todo, es increíble cómo empiezas a atraer. Y como hablábamos, como tú vibras, atraes. Entonces, también es como mirar con quién te llevas, cuál es la gente que está a tu alrededor, qué pasa con la gente que está a tu alrededor, porque mira, si tú eres deportista, ¿qué buscas? Buscas estar con gente deportista, buscas irte a un gimnasio y en el gimnasio, si es que tú quieres tener algo más de élite, buscas esa gente que te pueda llevar o que vibre hacia allá, Hacia ¿no donde es tú cierto? quieres llegar. Si tú eres una persona que lee mucho, entonces buscas, no sé, grupos de Otros apoyo, de lectura. intelectuales. Exacto. Si tú, o sea, es como que vas a eso. Entonces también mira cuál es tu entorno. Porque tú creo que tú dijiste al principio, ¿no? Que lo que tú vibras, o sea, tienes que vibrar igual que el de al lado, digamos así, para poder estar bien. O sea, entonces uno sabe que vibra más alto y no es verdad que si es que el de al lado está vibrando bajo, tú también te vas a bajar. Eso ya depende de Depende de ti. ti. Porque Exacto. muchas veces si tú estás bien y si tú estás vibrando algo, es tan lindo porque muchas veces le jalas al de al lado a vibrar alto. Y entonces Exacto. esa es tu conciencia, ese es tu salto hacia tu interior
para mirar cómo estás, dónde estoy, qué me está pasando alrededor. Y Ujú, todas estas leyes que hemos hablado, todas van exactamente a lo mismo. Entonces, tenemos estas leyes 24/7. O sea, todo el tiempo estamos viviendo las leyes, todo el tiempo. Y dependiendo cómo estés, cómo las tomes, cómo lo juzgues, cómo lo vivas, cómo lo trabajes, entonces tú puedes vibrar diferente, puedes atraer diferente, que hablábamos los polos, ujú. puedes tener un ritmo diferente, porque hablábamos del ritmo que a veces De es que cada súper. quien también va a su ritmo. Exactamente, y a veces tenemos un ritmo súper largo de algo malo. ¿Por qué? Porque también estoy en esta ley de vibración baja, entonces me va a ser más difícil poder atraer algo mejor a mi vida porque se atraen, o sea, tú atraes también esta misma vibración. Sí, ¿Qué me dices, Edu? sí, mi querida Andreita, porque mira, todas las personas creo que hemos iniciado este camino. De alguna forma hemos experimentado todas estas cosas en su debido momento. Hemos tenido, por ejemplo, momentos de plenitud, de alegría, de descubrimiento cuando decimos, "¡Ah! O sea que yo soy el que crea mi destino, o sea que yo tengo el poder y como, wow, sí, tremendo, y es un éxtasis y una felicidad. Pero de pronto viene la otra parte donde decimos, ¿y cómo tengo que hacer eso? Ah, no, tienes que dejar de juzgar, tienes que mirarte con amor y tienes que estar, ay, caramba, de ahí empieza el problema. Entonces, empezamos ese camino, ¿no es cierto?, en el que vamos, como es nuestra frase, el viaje interior, donde vamos descubriendo cada uno de los aspectos que en nuestra vida están de alguna manera interfiriendo o bloqueando el que nosotros podamos ejercer esa capacidad que tenemos de estar en un lugar de felicidad, de armonía, de dicha, pero que nosotros por ignorancia, porque la verdad es esa, porque no sabíamos cómo hacerlo, ni siquiera sabíamos que se podía. Muchas veces crecimos en un entorno donde nos enseñaron que el destino que te tocó y ya te toca seguir ahí. Ujú. Entonces, como que no había más opciones. Y yo recuerdo un compañero de trabajo que tuve alguna vez, que era una persona súper negativa, pero así, súper negativa y no es que la vida es una desgracia, es que todo cada vez está peor, es que la gente cada vez es más mala, es que los trabajos cada vez te pagan menos y cada vez te explotan más. Y entonces era, te juro, era como cavar un hueco estar al lado de ese señor. Entonces yo le decía, yo en esa época no sabía nada de esto todavía, pero sin embargo, como que se me hacía que no era verdad lo que él decía. Y yo no lo entendía como verdad, porque yo decía, oye, o sea, sí, hay mucho de eso, sí, es verdad, pero también hay cosas buenas, o sea, yo he visto gente que prospera, gente que le va bien, gente que es feliz, gente que es dichosa, que entonces yo, si tengo que escoger, yo prefiero pensar que sí se puede estar mejor, ¿no? Entonces, y me acuerdo que una vez incluso me dijo, ya, allá vos con tu positivismo, a ver cómo te va. Bueno, Así, entonces yo, bueno, veamos cómo nos va, pero es eso, o sea, muchas veces estamos en un entorno o tuvimos una vida que no nos dio la posibilidad de ver otra cosa diferente al dolor, al sufrimiento, al drama. Y muchas veces el exponernos a información como esta no es fácil, nos genera un shock, nos sacude y nos mueve profundamente. Y por eso hasta, es verdad, nos enfermamos, pero son esas crisis de sanación que muchas veces vemos en las terapias, ¿no? Que es este sacudón tan fuerte que hasta mi cuerpo lo resiente de tal manera que necesita una pausa para poder recuperarse, pero es porque tuvimos como ese cambio brusco, radical, que nos generó un impacto profundo que hizo que todo nuestro ser empiece a tener una nueva vibración, una ujú. nueva forma de estar en esta realidad 3D, pero que a lo mejor ya estamos vibrando en cuarta dimensión y hasta en quinta. Entonces, toda nuestra mente, que es la que muchas veces nos juega, es la que le hace difícil poder adaptarse a esa nueva forma de ser. Es que ahí es lo que te decía un poco, que el ego es el que nos gana. Totalmente. Muchas veces el ego es el que nos El ego gana, quiere es el seguir que, como estaba siempre. claro, el ego quiere seguir mandando.
¿sí? Y entonces muchas veces lo que se hace es culpar al de afuera en vez de tomar responsabilidad. Esto hacemos muchísimo, Edu, Claro. muchísimo. Ya antes creíamos en eso. Es como, ay, Dios mío, es que me pasó esto porque el profesor, porque es mala gente, porque los amigos, pero nunca pensamos que, como tú decías hace un rato, nosotros somos los creadores Ujú. y nosotros podemos crear lo que queramos. Pero se nos olvida, Edu, y esto es muy difícil. O sea, nosotros estamos hablando, pero es un trabajo de todo el día. O sea, como digo, 24/7, 24/7, en vez de estar mirando al de al lado, mírate tú. ¿Me entiendes? Tienes que estar mirándote a ti todo el día. Si quieres, Pero, te puedes llamar egoísta, pero mírate a ti cómo estás, porque es mucho más fácil juzgar al de al lado. Y ahí perdemos esta responsabilidad que tenemos y ponemos esa responsabilidad en manos de otros. exacto. Y lo único que tenemos que hacer es estar mirándonos todo el día para ver qué es lo que está pasando en mi entorno. Como tú dices, ¿por qué estoy cansado? A veces, Edu, ni siquiera estás cansada o cansado. Y alguien dice, ay, qué cansancio, y tú también, ay, sí, qué ¿Cierto o cansancio. no? Sí, cierto. Cierto, Yo cansémonos también, yo todos. también, yo también estoy, exacto, yo también estoy cansada. Para que veas cómo es. Y también, Edu, tenemos todas estas creencias que ya Eso es otro. venimos, ¿sí? Tenemos este pasado. Y una de las cosas, yo creo que pudiéramos vibrar muy alto si es que no tuviéramos el pasado. ¿Me entiendes? Porque es como quitas todo lo que pasó y todo lo bueno, o sea, de todo lo malo y quitas y ya no vibras así, porque acuérdate que con lo del pasado nosotros nos quedamos, si algo nos pasó, ¿ok? Nos pasó un accidente, Ujú. cualquiera que este sea, uno se queda con este susto, con este miedo, ¿no es cierto? Y en el presente, el día de hoy, cuando viene alguna acción media parecida o una palabra, porque a veces puede ser una palabra, una frase, una canción, ¿sí? De ese momentito que tú Relacionado a eso. sentiste relacionado a eso, que sentiste dolor o algo, te vuelve enseguida esa misma emoción. Ujú. Pero si uno está consciente y dice, ok, eso fue en el pasado, hoy día es hoy día y no me va a pasar lo mismo, o sea, por más que haya salido la misma canción, ¿me entiendes? ¿Ya? Y tomas tomas como que esa forma y de decir, no, yo sí puedo y esto llega y aquí se acaba, entonces sí puedo vibrar más alto porque nuestra mente es como que siempre cogemos los recuerdos, Edo, en vez de coger y como cortar. No es que se los tienes que olvidar, pero tienes que pensar que ya pasó. Darles un Eso ya, lugar, darles un lugar, pero no ya el pasó. protagonismo. Perfecto, exactamente, darles un lugar, pero no el Le cuelgas protagonismo, en la pero pared, pero exacto, ahí pero está, nada ahí más. está. Sí, 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 no, no, no te la Ya no pones de manda en tu nuevo. vida. Sí, No ya lo no vas, manda en tu eso, no vida. lo pones en la mochila para irlo cargando todo el día. Sí, sí, y eso es difícil de aprender, pero Sí, sí, Y, sí, y, 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 y como decíamos, esta conciencia de 24/7 es trabajo. O sí. sea, lo que hacemos, Edu, todo el día es estar trabajando en nosotros y ahí es la única forma de estar mejor. Y como te digo, ¿en qué es lo que crees? Si tú crees que tú estás enfermo, ¿sabes qué? Tu cuerpo se va a enfermar. Pero si Ujú. tú todo el día crees y dices, yo estoy sano y mi cuerpo está sano, tu cuerpo está sano. Sabes que para mí fue eso increíble, Andreita, porque cuando empezó la pandemia y yo estaba en la casa, y yo dije, no, o sea, yo no me puedo enfermar, yo no me voy a enfermar, Ujú. yo no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Y fue increíble por primera vez en la vida, 3 años sin una gripe, ¿Te imaginas? tres Ahora años tienes sin que hacer lo gripe. mismo. Sí, Ahora hay que volver a hacer lo pero era mismo. así, o Ya sea, yo voy a pasó, estar ya sano, pasó. yo voy a estar sano, voy a estar bien, pero era como, no desde el miedo, No, sino era no, como desde sino la desde convicción, desde la, de la firmeza. de la, era como desde la tranquilidad. Así como yo Sí, no me va a pasar nada, no me va a yo no pasar me nada. enfermo. Ajá, Yo y soy fue sano, mi increíble, cuerpo está sano. exacto, y fue increíble, 3 años no me dio ni una gripe, ¿no? Ujú. Se acabó la pandemia y si toma una gripe buena para soltar todo. Pero eso es lo que digo. No, tienes que volver a lo mismo. A yo estoy Sí, bien y pero estoy sano. claro, pero hay que reconocer esos periodos también, porque También. no es que si decreto que voy a estar sano siempre.
sino que a pesar de que, por ejemplo, me venga una gripe o alguna Gripe. situación de salud, yo sé que Ujú, voy a salir y lo ujú, ujú, llevo más fácilmente, no me echo al drama, ¿sí? ujú. Porque eso es importante también. Esto de que tú hablas que hay que mirarnos constantemente, pero hay que mirarnos con una mirada amorosa, Amorosa. no inquisidora, no, ay, te voy a caer cada vez que hagas algo mal. No, sino que es una mirada de reconocimiento de aquello que yo soy, de ir descubriendo amorosamente, siendo benignos y compasivos con nosotros mismos, de ir Ujú. reconociendo por qué pienso lo que pienso, por ejemplo, por qué actúo Sí. como actúo, por qué me vienen estas depresiones o por qué me vienen estos mal genios, por qué tengo estos conflictos, pero mirándolos objetivamente, es decir, buscando el origen para solucionarlo y no solamente mirarlos para darnos palo o latigarnos por lo malos que somos, ¿no? O Sí, por haberlo hecho mal, sino al totalmente de contrario, acuerdo. ¿sí? O sea, mirarnos Totalmente con de amor acuerdo. para que de esa manera podamos ir cambiando, corrigiendo, aprendiendo aquello que mucho ni siquiera fue nuestra responsabilidad, sino que fue Ujú, simplemente la forma en cómo aprendimos y nos enseñaron que era la vida, ¿no? ujú, Hace poquito estaba escuchándole a una señora que es lingüista y filóloga y ni sé qué nomás, que hablaba de que en la Biblia, por ejemplo, nunca, en la versión original, nunca se habló de Dios, sino que ahí dicen que los, y esto es bien interesante porque habla en plural, y esto ya le he oído a varias gente, a varias personas, habla de que los Elohim vinieron a la tierra y ordenaron y dijeron, dice los Elohim, y el Elohim es una palabra plural, es un grupo. Elohim es un plural, entonces vinieron los dioses, ¿ya? Vinieron los dioses y dijeron, y todo era en plural, y dice, incluso habla de que en estas versiones primitivas, las más antiguas de la Biblia, habla de esto de que siempre se hablaba en plural, o sea, el sujeto era plural y también los verbos que le acompañaban estaban conjugados en plural, entonces siempre se habló de muchos y nunca se dijo Dios, sino que el Elohim era una palabra que no le encuentran todavía una traducción exacta, pero era como una forma de referirse a seres superiores, pero que de ninguna manera decían era Dios. Ni ujú, Jehová ni Yahvé era Dios, no, eran Elohim, eran unos seres superiores. Entonces, desde ahí, imagínate, ella decía, ¿no? Que de ahí la religión le fue dando la vuelta y le transformó en una herramienta poderosa de control la Biblia, ¿no? Y te dijeron, esta es la palabra de Dios. ¿Cómo así la palabra de Dios? O sea, porque Dios nunca se bajó de una nube a la imprenta con el pendrive a que impriman la versión de la Biblia, ¿no? No, o sea, fue algo que fue escrito y fue recopilado, pero finalmente esto se llevó de una forma en la que se utilizó como una herramienta de poder y te dijeron, no, es que aquí esto es la palabra de Dios y tú tienes que aceptar esto o si no, te mato. ujú. Y Dependiendo así la... llegamos a eso. Sí, y ahora es súper lindo. No sé si tú has oído hablar de un curso de milagros. Y más o menos es como cambiar esa interpretación de la Biblia, y de todo lo que Exacto. nos, especialmente los católicos, de cómo nos inculcaron. Entonces es súper lindo poder abrirse a más cosas para, como siempre decimos, Edu, no nos crean nada, sino busquen su verdad. Y pues, como decíamos al principio, nosotros hemos buscado porque, yo siempre necesito algo más. Porque esto nunca se acaba. Yo siempre necesito algo más y por eso he pasado por muchas cosas y en ese lugar que estaba, eso me sirvió y después buscas algo más y he pasado por muchas cosas, ¿no? Por muchas teorías, y tú vas buscando tu verdad y en dónde vibras más alto o dónde vibras en ese ¿Con qué momento y ahora conectas? ¿Qué te con hace qué te sentido? conectas. Sí, E sí. incluso eso puede cambiar, porque en algún momento algo te hace sentido, lo entiendes y lo aceptas. Y Y cuando después ya no. aprendes más cosas o experimentas más cosas, dices, parece que esto no es tan así. Voy Sí, a ya no me seguir sirve. buscando. Ya no me sirve. Ya no me Exacto. sirve, tampoco mirándolo mal, porque pues no, ya no me Era sirve, parte del proceso. es parte Esa es de la tu mirada proceso. amorosa, era parte del proceso, Ajá. incluso las equivocaciones. Yo diría, sobre todo las equivocaciones,
son Sí, parte del proceso porque de ahí to- aprendemos. totalmente. Si no nos equivocamos, ¿cómo lo hacemos? Porque Ujú, si yo soy perfecta, cómo te digo a ti que he podido cambiar y que exacto, esto me ha servido? Porque yo creo, Edu, que nosotros, no sé si la palabra es procesamos o predicamos esto, porque a mí me ha servido. A mí me ha servido muchísimo todos estos libros y estas cosas y estas leyes y las terapias y todo es porque me ha servido. Entonces las puedo, es como que me gusta compartir, porque digo, si a mí me fue bien, ¿por qué otro no? Y hay mucha gente que exacto. me ve y dice, no, no, nada que ver. Y otra gente me dice, ay, en serio, y también empiezan a leer y empiezan a descubrir y van buscando su verdad. Entonces eso es súper lindo. Sí. Oye, Edu, y con esto de la vibración, se me vino a la cabeza, cuando uno hace lo que ama, ¿no es cierto? Uno vibra más alto, ¿no es cierto? Cuando tú estás en tu, no sé, puede ser en tu trabajo o no importa, estás bailando, estás cantando, estás cocinando, hay muchísimas cosas. Pero Edu, cuando tú das ese amor, porque esa es la palabra, ese Ujú, amor a lo que haces, y especialmente por decirte en la cocina, que es algo súper como tangible, que lo puedes probar. claro. Que Mira, tú dices esta sopita de fideo tan sencilla, pero sabe tan bien. ajá, pero, Edu, yo puedo hacer, digamos, la sopita de fideo, ¿no es cierto? Así rapidita con el caldito del cubito, porque no voy a decir nombre, Porque no nos ¿ok? auspician todavía. Exacto, entonces sí, con Ni el lo harán. fideíto, pero lo hago con este amor y con este cariño y te la doy. Yo Ujú, cogí, te dije, te voy a cocinar y te cociné la sopita con agüita, el cubito y los fideitos, nada más, o sea, súper sencilla, pero te la doy y lo hice con amor. A ti es súper rico y tú puede ser que hagas exactamente la misma sopa la y misma la tuya receta. no, la misma receta y la tuya no sabe igual Ujú, porque como vibramos, también lo hacemos. Y en la comida es lo que puede haber. O sea, hay mucha gente que hace el pastel, ¿no es cierto? Y es, pero exactamente, o sea, el chocolate X, 3 cucharaditas, la harina ni sé cuantito, tantas y tacitas, y con el balanza azúcar de ni sé qué. precisión para ponerla Sí, y el exactísimo. horno y el todo, o Ajá, sea, todo lo mismo. Y a la una persona le sale de una forma y a la otra. ¿Pero por qué? Porque es esta vibración y este amor el que uno le pone a las cosas. Es como que dicen, le da que es un son a la vida o esa salsa a la vida, ¿no es ujú, cierto? Y sí. es eso. Cuando estoy feliz, cuando estoy vibrando, yo puedo dar eso también a los demás. Y se nota. O sea, cuando Ujú, uno hace el trabajo o uno da las cosas con amor, ¿por qué? Porque vibras de eso. Entonces la otra gente la puede como em, recibir, ¿no es ujú. cierto? La recibe diferente. Entonces, dependiendo cómo tú das, la otra persona lo puede recibir. Que es Y eso es precisamente la muy vibración, importante. es la vibración Exacto. que tú dejas en aquello que hiciste, Ujú, ¿no? Es esa impronta que dejaste con la frecuencia en la que estabas vibrando. Me acordé ujú, de una monjita que creo que era en Cuenca, que hacía las golosinas, hacía los dulces que vendían en un convento de las monjitas y decían, ¿no? Que ella les había dado la receta a otras monjitas para que también hagan, pero la gente le decía, no, dice, madre, es que no la sale igual. suya es que es es diferente, es la buena, es la Ujú, receta perfecta, pero, sí, pero si las otras enseñé tal cual como hacer, pero no les sale igual, o sea, y no es el mismo sabor, no es el mismo gusto de las ujú, así es. golosinas. Y así es. Y es solo esa vibración, es ese gusto con que la gente hace las cosas y estamos hablando de mucho, no solo es la comida, En muchísimas todo lo cosas que que haces, en uno todo lo que entrega. das, Sí, o sea, como uno entrega, ¿no es cierto? hasta una mirada que le das a alguien en la calle, a un Sí. desconocido, hasta ahí le estás Ujú. entregando algo que le eleve o que le baje. O que le baje. Sí, totalmente, Ujú. totalmente. Así que bueno, eso es la vibración. Creo que vamos llegando al final, Edu, ¿cómo estamos? Sí, exactamente, estamos llegando al final. Así que bueno, ya saben, esta es otra de las leyes del Kybalión y así vamos aprendiendo, vamos experimentando, lo vamos sintiendo y sería buenísimo que nos cuenten ustedes las experiencias que han tenido, cómo han ido vibrando en este camino, porque si nos están viendo es porque seguramente ustedes también están en este camino, si no ya se hubieran Ujú. desconectado a los 5 minutos. Pero es Sí. verdad, todo lo que nosotros vamos sintiendo, experimentando, va generando un cambio profundo en nuestro ser y que tiene que ver con todos los niveles,
físico, emocional, mental, espiritual. Entonces, ese cambio que nosotros experimentamos, también hay que ser conscientes de que va a generar efectos en nosotros para de esa manera también darnos ese espacio que muchas veces es necesario para dejar que se procesen esos cambios y de esa manera entramos en una vibración más elevada, ¿no? Así como es en lo físico también. O sea, si tú quieres prepararte para correr una maratón, por ejemplo, vas a empezar a lo mejor saliendo a caminar si es que nunca has hecho nada, ¿no es cierto? Vas empezando a caminar, después a lo mejor trotarás 20 minutos, una hora, hasta que finalmente haces los 40 kilómetros de la maratón. Pero eso es un proceso y tú sabes que a lo mejor después de la primera semana de entrenamiento, si, no, si estás con mucho apuro, con mucho afán, y es que yo quiero ser el que más rápido haga el maratón, a lo mejor te lesionas y te toca sentarte y decir, a ver, ¿por qué me lesioné? No es que estaba muy apurado y me sobreentrené, que muchas veces a la gente le pasa, por Ujú, apurado, porque mi ego me dice tienes que ganarles a todos, ¿no? Y así eso es, también nos pasa en lo espiritual. A veces totalmente. también nos metemos con con unas ínfulas muy intensas y nos damos fuerte y tenemos que Así es. bajarle, a ver, ¿por dónde me estoy yendo? No, no, no. Ujú. Vamos otra vez. Y tenemos que también saber que esto es una carrera una carrera de resistencia. Exacto. Sí, esto es Aquí una no hay carrera medalla de de oro, plata, mm, bronce, no. no, no, todos los días tienes oro, plata y bronce, todos los días. Y a veces no llegas ni al bronce. Sí, exacto. A veces Pero te darnos retiras. cuenta, sí, sí, darte cuenta que, bueno, no importa, hoy día no lo pude, y eso es algo que el rato que estabas diciendo, que hay que tener ese amor, o sea, como que amarse a uno mismo. Ujú. Em, por decirte, es increíble cómo es tu cuerpo, dependiendo cómo has estado, si has dormido bien, si has comido, si has estado con estrés o todo, es increíble tu cuerpo cómo reacciona. Y bueno, y ustedes saben que yo hago yoga y es chistosísimo porque hay días que, les juro, es como me puedo abrir súper bien y súper abierto y pecho abierto y Súper corazón elástica. abierto y elástica y al día siguiente no puedo, pero ni estirar. Y no es que entrené, sino que algo pasó, ¿me entiendes? No sé, me estresé o alguna cosa. Y yo siempre les decía a mis alumnos, quiérete como estás, no siempre estás igual. O sea, si hoy día no puedo sentarme bien, no puedo hacer algo, es porque algo pasó. Entonces tengo que ver, bueno, sí, ayer no dormí bien, o sea, o Ujú, estuve súper estresada o algo me pasó. Bueno, hoy día es otro día, es un nuevo día y voy a hacer lo mejor que pueda, pero sin darme látigo, como se dice, sino amándome mucho, pero sí haciendo esta introspección de saber cómo estamos, cómo vibramos y qué son las cosas que nos enojan y qué son las cosas que nos hacen feliz, que me hace bien, ¿ok? que me hace Ujú. daño. Y siempre acuérdate que dependiendo cómo tú vibres, eso también es lo que atraes. Y cuando uno cambia, las cosas de afuera cambian. Entonces no esperes que el de al lado cambie, sino cambia tú. Ujú. Entonces, eso es. Y las tareas, como siempre, es por favor, mírese, ¿no es cierto? Siéntanse. Siéntanse, mírese, miren qué piensan, tomen en cuenta de lo que están pensando en todo su día. Y así que creo que ahí estamos, Edu, creo que llegamos al final de De este esta día, de esta charla. grabación, de esta charla. Y pues yo me despido pues con mucho, mucho cariño y sin que se olviden que los días jueves también tenemos las terapias de constelaciones familiares todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom. Y Ujú. estas terapias también nos ayudan a vibrar más alto porque nos ayudan a quitarnos mucho de esas mochilas, prejuicios, juicios hacia uno mismo, hacia papá, hacia mamá. Y eso Hasta ayuda errores a de que uno, otros, sí, y eso ayuda dolores de mucho otros. a ir por la vida más livianos. Ujú. Ujú. A ir sanando cada vez. Así que si quieren vivir una experiencia maravillosa, intensa y facilísima, vengan a las constelaciones. Jueves 7 de la Así noche es. y ahí van a ver de qué se trata. Mi querida Andreita, muchísimas gracias. Gracias a todos quienes nos miran, nos escuchan y simplemente decirles que este es un camino de mucha paciencia. Muy lindo, muy divertido. Nunca te vas a aburrir, eso te lo puedo garantizar, pero se necesita paciencia y se necesita mirarnos con amor porque de esa manera
se hace más fácil el ir descubriendo y sanando lo que vamos encontrando en el camino. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este espacio, los miércoles a las 8 de la noche, estamos subiendo material y el primer miércoles de cada mes lo hacemos en vivo, ¿sí? Así que nos vemos entonces el próximo miércoles en este espacio y el jueves a las 7 en Constelaciones. Ujú. Una linda No se noche. olviden, no se olviden de suscribirse, no se olviden de Ah, suscribirse sí. a nuestro canal para que cuando Dale me subamos gusta y los... comparte. Exacto. Y también ponos tus comentarios, nos encantaría saber qué piensan, si necesitan algo, pues con mucho gusto pónganos en los comentarios. ¿Qué experiencias han tenido ya en este camino? Sería Así es, fabuloso compartir. Así así que es. nos vemos hasta la próxima semana. Chao, Un chao, un abrazo. Chao, besito. chao. Chao, chao.